Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy deseándoles a todos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que me les vaya muy bien en todo aquello que se propongan y que se realicen todos los deseos de su corazón. Quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento al Padre, a la Madre, al universo, a nuestros dioses y diosas y a nuestros ancestros por tenernos en el lugar que estamos el día de hoy. Si tú tienes alguna oración, pedido de oración, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en una menor brevedad posible. Me disculpan un poquito que estoy algo malita la garganta y bueno, estoy haciendo el esfuerzo para poder hacer la lectura el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir sobre nuestras cabezas porque siento que son muchísimas bendiciones. Solamente tenemos que estar despiertos, ojos abiertos y oídos despiertos para poder escuchar y ver todas aquellas señales de nuestros guías espirituales y ponernos manos a la obra a trabajar. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está, perdón, en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en pareja, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. No sigas y devuélvela al universo con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación, no importa si estás en contacto cero. También recuerda que podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, el amor que siente por ti, porque tu persona especial te quiere, te ama, es un amor que lleva ya algún tiempo, es un amor trabajado, es un amor que esperó por ti. Pero mira que hay algo negativo, no sé, algo le han dicho de ti a tu persona especial y eso lo está haciendo sentir como que será realmente esa persona con la que debo estar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Que ustedes logren superar cualquier situación desfavorable y quiere que lo que tal vez le han dicho, lo que le han informado, sea mentira, no sea cierto, que sea una mentira. Bueno. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a veces no has sido muy leal con él o con ella, que a veces te has pasado ciertas cosas por la faja y tu persona especial te ha tolerado muchísimas cosas, pero dice que a veces no has sido muy leal con tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que a pesar de que ustedes pueden estar siendo una pareja firme, van a comenzar a llegar dudas a la vida de ustedes y no ver las cosas muy claras con respecto a su relación. Tal vez el tiempo, la convivencia y todo esto ha hecho que la relación se fríe y el uno y el otro van a estar pensando, ¿será que realmente sí es la persona con la que yo debo estar? Entonces no van a ver las cosas muy claras con respecto a su relación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales para el día de hoy? Que mire que confíen en ustedes, que ustedes podrían tener un buen desenlace de este problema, dificultad o esta monotonía que están viviendo en este preciso momento, pero tienen que trabajar en unión, tienen que hacer un trabajo en equipo para poder salir de ahí. Que recuerden cuáles fueron los orígenes de su relación, recuerden ese primer amor y que traten de recuperarlo. Bueno, vamos a ver ahora qué nos dicen los angelitos el día de hoy para mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Bueno, ¿qué consejo me les dan? Mira, estos angelitos son totalmente maravillosos. Ese angelito te dice, hallarás tu luz interior. Mira, ustedes dos definitivamente al parecer se van a proponer salvar la relación de ustedes y mirar hacia adentro. Ya dejar de mirar tanto hacia afuera y estar escuchando oídos, palabras de personas que tal vez lo único que quieren es separarlos o que les tienen envidia por la pareja de ustedes o lo que han sido ustedes.
o están interesados en alguno de ustedes dos. Bueno, bueno, esta cartica me dice que ustedes van a encontrar ese amor que ustedes tenían antes. Ese amor que a ustedes los unió va a volver a sus vidas de nuevo. Este angelito te dice, el cielo te da el poder de sanar. Bueno, ya están confirmando lo que el angelito anterior estaba diciendo. El cielo está pendiente de la relación de ustedes y si ustedes lo quieren, si ustedes hablan, si ustedes lo piden, el cielo les va a ayudar para que la relación de ustedes se recupere, para que vuelva a ser esa relación que era al comienzo y que logren una estabilidad y poder realizar todos sus sueños. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis queridos amigos que están solteritos o solteritas y que consultan su horóscopo para el día de hoy. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este momento, mi querido solterito o solterita. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver. Mira, tú en este momento tal vez estabas esperando el éxito de algún proyecto y ese éxito no se dio. Al contrario, te surgieron más problemas que soluciones en lo que tú tal vez estabas esperando hacer. Igual mira que dice que tú no te has dejado amilanar, no te has dejado apachurrar por esta situación que se te está presentando y sigues fiel a lo que quieres y a lo que tú deseas. Mira que esta carta te marca un triunfo súper, súper bueno, súper especial sobre algunas personas que son bastante envidiosas contigo, bastante celosas contigo y también que vas a poder como que dejar atrás una relación que tenías del pasado que fue bastante, bastante turbulenta, también la vas a dejar en el pasado. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado con algún tipo de, no sé, persona que se vaya a acercar a ti de una forma amorosa, sentimental. Esa relación te va a traer a ti muchísimos problemas, muchísimas dificultades. Es muy posible que te estés involucrando con una persona ya comprometida y eso va a ser algo bastante feo. Te vas a llevar una sorpresa bastante desagradable con esta persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te concentres más en tu salud emocional, física, espiritual, que tengas mucho cuidado con la depresión, la ansiedad, el temor, los miedos que tienes y que cambies, no sé, la estrategia o la forma de llevar tu vida en todos los sentidos. Puedes hacer algún deporte o alguna actividad lúdica que te permita canalizar energías que te estén haciendo mal. Aliméntate bien, duerme bien y acércate a las personas que te aman para evitar problemas de salud. Y si tienes que ir donde un profesional de la salud, pues no esperes y apenas tenga la primera oportunidad, ve donde el profesional de la salud. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy. Bueno, a pesar de eso, de los consejos que te están dando, al parecer tú no pones en saco roto todo lo que te dicen y tomas consejo. Este angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Mira, hay personas de tu familia que tal vez la están pasando bastante, bastante mal. Este angelito te está invitando a tener misericordia, compasión y misericordia con esas personas para que puedan salir de cierta dificultad que tienen. Este angelito es totalmente maravilloso. Me dice que saldrás de una época estéril. Mira, va a llegar la abundancia para ti en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos, ya sea de salud, de dinero, de relaciones interpersonales que no veías una luz. Bueno, ya está aquí. No es que vaya a venir más tardecito, no, es que ya está aquí. Bueno, y si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video, porque yo misma digo hecho está, yo soy Virgo. Y yo sé que para mí vienen cosas totalmente maravillosas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento están preguntando por su economía. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este momento con relación a tu economía. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía. Bueno, mira, al parecer tú venías como con algunos problemas, unas dificultades económicas, pero has salido gracias a tu trabajo, a tu perseverancia, a que eres una persona sabia y que sabe llevar adelante sus proyectos. Has enfrentado cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de obstáculo
de una manera bastante firme, bastante fuerte, a pesar de que hay cosas que no fueron muy favorables para ti o no están siendo muy favorables para ti en este preciso momento, ¿ya? Está saliendo esto, pero todavía te afecta aquel problema o dificultad económica en la que te habías estado viendo sumergido. ¿Qué te espera a ti en tu futuro más bien cercano? Mira, cosas totalmente maravillosas con respecto a tu economía. Vas a encontrar ese negocio o ese trabajo que tú tanto has anhelado o que tú tanto has esperado. Bueno, ya está a las puertas. En las pocas semanas o días vas a encontrar ese negocio. Y esto te va a dejar por fuera todo cualquier tipo de inestabilidad, temor, no sé, cualquier tipo de miedo con respecto a tu economía va a ser cosa del pasado, ¿ya? Porque al fin de cuentas vas a decir, bueno, si no fue por aquí, fue por acá, pero definitivamente vas a encontrar por dónde irte para mejorar tu economía o para seguir adelante con tus planes y proyectos económicos. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas mucho cuidado con tu carácter, que mires bien cómo vas a responder, que no vayas a estallar de pronto por problemas y dificultades económicas, porque esto te podría traer problemas y más dificultades, ¿ya? Reaccionar de una manera pacífica, calmada, pausada. Ya sabes que el cultivo de la vida espiritual es totalmente fundamental si queremos tener como mayor sabiduría, tranquilidad, ver las cosas de una manera diferente. Si no crees en nada ni en nadie, pues entonces cree en ti mismo, pero cree en algo o en alguien. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este momento. Este angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Mira, hay personas de tu familia que te necesitan en este momento de una manera económica, necesitan una ayuda, un empujoncito de tu parte. No seas ciego ante estas personas que necesitan de tu ayuda. Otro angelito te dice, protege lo que te es sagrado. Bueno, ¿qué es sagrado para ti? Tu familia, mm, eh, tus cosas materiales, tú mismo eres sagrado. Entonces te está diciendo, protege eso que es sagrado. No hagas negocios a la ligera, a la carrera, ya sin averiguar, sin investigar y con personas que no sean confiables o con cuentas o cuestiones en internet que no sean confiables. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.